Yo hace casi 35, 38 años que me marché de España. De hecho, prácticamente no he trabajado nunca en mi país y lo hice fundamentalmente por un afán de curiosidad. Yo hice mis estudios en Madrid, hice E3 en ICADE y luego empecé a trabajar durante muy poquito tiempo en Arthur Andersen. Entré a las 9 y me marché a las 2 de la tarde, fundamentalmente porque no era lo que me apetecía hacer. Y a partir de entonces ya empecé a mirar al extranjero. Hice mis estudios de posgraduado en una escuela de comercio francesa, en HEC. Durante ese periodo estuve 6 meses en Londres trabajando para Total Oil en la mesa de cambios, haciendo cobertura de futuros en moneda. Y al acabar la carrera pues tenía dos ofertas, una lo que es L'Oréal y otra de lo que era en aquel momento Sandoz, que luego con la fusión con Ciba-Geigy hizo crear Novartis. Y pese a tener dos ofertas, quizás por esa curiosidad de ir fuera del ambiente francés que ya había conocido por mis estudios, me fui a Novartis. Estuve primero en Basilea, en la sede, en la parte de finanzas. Después de esos 9 meses empezó la primera asignación operacional y cuando tenía 26 años pues me fui como director financiero de Novartis Filipinas, donde estuve 3 años y pico. Fue mi primera experiencia realmente lejos de casa. Tras ello me nombran director financiero de Novartis Turquía, basado en Estambul. Poco tiempo, desgraciadamente no fueron muchos meses, L'Oréal vino a buscarme. Y en L'Oréal empecé en Francia como vendedor de la división cosmética activa, con lo cual, como yo decía a mis padres, pues cambié un Renault 25 con chofer por un Renault 5 diésel 2 puertas y hice durante casi un año pues toda Francia vendiendo productos de la división cosmética. Tras ello empecé mi camino en marketing, donde fui primero jefe de producto, jefe de grupo y director de marketing, y me fui a Rusia como director de operaciones y director de finanzas entre el 94 y el 98. Tocó la crisis rusa. Tras ello fui como director general a Rumanía, 3 años y pico, nuevo cambio, director general en L'Oréal Argentina y director general de L'Oréal en Uruguay, y de ahí me fui presidente y director general de L'Oréal en Canadá, tras lo cual me nombran primero director general de América Hispana y de México. Tras ese periplo de haber estado mucho tiempo fuera y de haber estado siempre en posiciones de dirección general y siempre en posiciones operacionales, consideré que era el momento de empezar a pensar en replegar velas y desde hace relativamente nada jubilé. Con lo cual ahora estoy haciendo mi segunda carrera en cosas que son fundamentalmente no operacionales. Creo que es tremendamente importante que los directivos españoles estemos presentes fuera de España. Yo creo que la ventaja que tiene el directivo español es que tenemos calidades, primero, de ser muy resistentes. La resiliencia es una cualidad innata al español. Creo que también, por lo menos mi generación, una enorme curiosidad. Crecimos en un ambiente donde todo era nuevo, el país cambiaba, la sociedad cambiaba, y eso nos prepara a desarrollar esa curiosidad. Y al final el éxito que tiene un directivo cuando trabaja en países que no son los suyos es la capacidad de adaptarse. Y para adaptarse hay que tener una enorme curiosidad, intentar entender y vivir como si uno fuera local y crear ese vínculo que solo se crea con la curiosidad, siempre poniéndose en duda. Quizás esa es la otra cualidad que tenemos los españoles, que muchas veces puede ser también una dificultad o un hándicap, es el hecho de que siempre dudamos de nosotros, dudamos de nuestra historia, dudamos de nuestras capacidades, y creo que esa punta de duda nos hace también estar más pendientes de hacer esa extra mile, ese esfuerzo para compensar esa teórica falta que algunas veces vemos. Quizás la experiencia más complicada es que uno tiende a pensar, como se habla el mismo idioma, tienen valores similares, tienen una historia común. Uno tiene la tendencia a pensar que no hay que hacer el esfuerzo de adaptarse. Y creo que ese es el gran reto. Corren el riesgo de pensar los países íberos, pues es como estar en Madrid, como estar en Santander o como estar en cualquier otra ciudad de España, y no lo es. Tenemos muchísimas cosas en común, pero tenemos una enorme cantidad de elementos que nos diferencian
Y creo que esa es lo que hace la gran virtud y la gran particularidad de un buen directivo, es decir, es no pensar estos son como yo, no, son diferentes, o la suerte de que hablan tu idioma y conocen tus valores, y además también no existe una cultura única o un país único que se pueda llamar Iberoamérica, es decir, no hay nada en común entre un mexicano y un chileno, poco en común entre un colombiano y un argentino, y es más, incluso dentro, como pasa en España, dentro de Colombia, para mí Colombia son 4 países en uno, como seguramente España tiene con las regiones particularidades. Entonces creo que lo difícil es el mantener esa curiosidad viva, darse cuenta de que no se pueden copiar y pegar ni decisiones, ni actitudes, y abrazar la enorme diversidad que tiene América Latina y la enorme diversidad que tiene sus países. Quizás ahí también el hecho de que España sea tan diferente, el norte del sur o el este del oeste, también nos prepara a aceptar la diversidad. Yo creo que la experiencia es lo que aportas. Después de haber viajado a muchos países, de haber visto muchas cosas, haberte equivocado bastantes veces, acaba uno desarrollando esa experiencia de decir, esto ya lo he visto, o esto se parece a, o esto puede evolucionar de esta manera. Y creo que el aporte que hay, sobre todo en startups, es muy claro. El ayudar a los startups españoles, sobre todo en inteligencia artificial, en digital, pero incluso en otras cosas, a que no cometan errores, a que le den importancia a lo que es importante y a que se desarrollen de manera sana, creo que es un enorme aporte. A nivel de consejos de administración de empresas más constituidas, que pueden ser algunos consejos de multinacionales o de empresas que están cotizadas en bolsa, es curioso, la mayor parte de estas empresas son empresas que no son españolas. No hago consejos en España, todos mis consejos están fuera de España, por eso uno nunca es profeta en su tierra. Creo que le aporte también el hecho de ser español, de haber tenido una experiencia internacional y tener mis raíces muy claras, da al directivo español que tiene esa experiencia un valor agregado que se le reconoce en consejos de administración fuera de España. Hay que salir. Hay 2 cosas de las cuales creo que hay que tener, quizás sea lo que me haya ayudado a mí a hacer mi carrera. Una es pasión por la vida. Hay que tener pasión, y cuando uno tiene pasión, pues no se puede conformar y no puede sentarse en un puesto y pensar que va a pasar 20 años o que tiene derechos adquiridos para subir simplemente porque pasa el tiempo y porque uno acumula trienios. Y creo que hay que tener una inmensa curiosidad porque el mundo, sobre todo ahora, está cambiando a unas velocidades tremendas. Creo que hay que hacer la carrera fuera y luego volver dentro. Hay que abrazar la diversidad de culturas, la diversidad de puntos de vista, la diversidad de tecnologías, y creo que eso se hace con dificultad cuando uno está demasiado cómodo en su carrera. Creo que de una parte a los directivos españoles habría que decirles salgan y no vayan solamente a América Latina, donde conocen el idioma. Es impresionante lo que uno puede aprender en Asia, en los países del este, en el norte de Europa. Y lo segundo que yo diría a las empresas españolas es faciliten a sus directivos el tener experiencias internacionales, porque el que volverá con ideas nuevas, con una flexibilidad que va a ser necesaria en los challenges que se nos vienen encima. Creo que cuando habla dice, no, estamos en un túnel, pues sí que es cierto que se ve la luz al final del túnel. Lo que pasa es que uno no sabe si es el final del túnel o es un tren que viene con las luces encendidas a toda velocidad. Y unos directivos que han vivido fuera, que han vivido crisis, que han vivido oportunidades, preparan mucho mejor a las empresas españolas para evitar las crisis, sobre todo para poder aprovecharse de manera grande de esas oportunidades en contra de una competencia que es cada día más global y cada día más fuerte. Es una excelente pregunta. Voy a contestarla de una manera diferente, porque creo que libros hay infinidad. Uno va a Google y googlea los 10 mejores libros y te los sueltan, o cualquiera de las grandes consultoras suelen hablar de libros. Yo creo que es más en la manera de leer. Hay que dedicarle más tiempo a leer y dedicarle más tiempo antes de acabar el libro. Y yo lo que aconsejo es cuando uno está leyendo algo y hay un párrafo que no entiende, se alude a algo que uno no conoce, que puede ir desde la batalla de Lepanto a un gran pintor
del Renacimiento o a una teoría filosófica, en vez de simplemente seguir pasando páginas porque uno quiere acabar el capítulo, pararse y decir, a ver, quiero saber más de la batalla de Lepanto, quiero saber más de Rafael y de esta pintura, y quiero saber más de esta teoría filosófica o de este descubrimiento científico. Tenemos la suerte, nuestros padres tenían que ir al Espasa y abrir el libro y leer. Ahora tenemos el acceso inmediato a una inmensidad de conocimiento. Entonces, yo creo que más que aconsejar un libro, un podcast o un autor, yo aconsejaría un estado de ánimo en la manera, o un approach en la manera de leer que va ligado con la curiosidad y con la pasión y con el saber. Y es decir, si algo no sabes, si algo te llama la atención, dedícale media hora. A lo mejor el libro tardas 3 días más en leerlo, pero creo que aprendes muchísimo más y creo que ejercitas el músculo de la curiosidad, que es el que hace la diferencia.